¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto. Gracias por recibirnos y transmitirles y compartirles estas cosas que estamos queriendo hacer llegar para que podamos comprender mejor lo que es la discapacidad. Cuéntanos. No, pues la otra vez estábamos hablando justamente de que secuelas vemos, discapacidades no sabemos. Exactamente. Además de que la discapacidad pues es una experiencia de vida. Una experiencia personal. Algo que vive cada quien. Eso lo dijimos la semana pasada. Y también que la discapacidad no solo se basa pues en las secuelas, sino que también tiene que ver con un aspecto de salud. Exacto. Ciertamente las secuelas es lo más evidente, pero no son la única causa o la única fuente de discapacidad. Eso es muy, muy importante determinarlo, porque es muy fácil determinar o decir que alguien tiene una discapacidad basado en sus condiciones de salud. Y eso, en el más estricto de los casos, el más estricto de las condiciones, no es la única condicionante para generar discapacidad y para determinar un grado de ella, el que tengas tú, el que tenga yo. Entonces, los médicos de rehabilitación somos la parte clínica que estamos más directamente relacionado con lo que entendemos con personas con discapacidad, ¿no? Y cuando llegan los médicos nuevos que llegan a estudiar la especialidad, que ya son médicos generales, pero llegan como residentes a estudiar la especialidad de rehabilitación, cuando llegas parece como que si se tratara de otra medicina bien diferente a la que estabas acostumbrado, ¿no? El hecho de que has pasado 6, 7 años antes en la Facultad de Medicina, en los hospitales, todo esto, lo que conocemos, lo que se ve a ese mundo de que se te presenta como la medicina habitual y de repente llegas a estudiar rehabilitación, te das cuenta. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Sí, tienes razón. A mí me pasó, yo dije, ¿en dónde estoy? ¿En qué me metí? ¿No? O sea, en el sentido de... ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Y está padrísimo, ¿no? Porque son conceptos nuevos, información nueva, hasta la forma de revisar a los pacientes es nueva, es diferente, distinta, o sea, la de medicina general que nos enseñan en la facultad, ¿no? Pero tienes razón, es un mundo distinto, es un mundo aparte, que nadie vamos preparados. Nadie te lo dice antes, no. ¿Sí? Hasta que empiezan las clases y empieza el enfoque, cuando tú abordas, como tú bien decías, cuando tú abordas al paciente, lo abordas de una forma muy diferente que no tiene nada que ver con lo que antes habías aprendido, ¿no? Entonces, todo esto para decirte que cuando llegan estos médicos de primer ingreso y se trata el tema de discapacidad, les decía yo que te va a sorprender el hecho de que puede haber personas con secuelas o personas con enfermedad y que en realidad tienen un grado bajo de discapacidad. Y al revés, puedes tener personas con pocas o ninguna secuelas, con poca o ninguna enfermedad, con un grado muy importante de discapacidad. Ya te estás riendo, ya sabes para dónde voy. Claro. Sí, lo que pasa, la vez pasada estábamos comentando de estos 3 ejemplos que habíamos puesto en el libro. Y uno de ellos quería yo guardarlo aparte. Hoy me voy a tomar esta oportunidad para comentárselos, porque es un caso real, caso que a mí personalmente me tocó atender, de una chica, esta chica joven, está descrito en el libro, una chica joven, unos 20, 22, 23 años, que sufrió un accidente automovilístico y que derivado del accidente automovilístico, ella estuvo en coma, estuvo inconsciente por un buen tiempo. Posteriormente recuperó el estado de conciencia y con secuelas importantes de movimiento, del habla, de la memoria, de todo lo que significa las funciones mentales superiores y del movimiento de su cuerpo. Estuvo encamada un buen rato, tuvo cicatrices por los vidrios que se desprendieron durante el accidente y poco a poco, todo eso ya es historia que no me tocó verlo a mí porque pues, se recuperó a la hora del interrogatorio cuando llegó conmigo allá al hospital. Yo ya la recibí en silla de ruedas, según me acuerdo, en silla de ruedas, y de silla de ruedas a través de todo el proceso de rehabilitación y terapia, se levantó, empezó a caminar con andadera, después con muletas, finalmente con bastones, hasta que terminó caminando bien, normal, como antes del accidente. Bueno, el proceso de rehabilitación no solamente incluye la cuestión física, sino que se trata también de reintegrar a las personas a su vida
previa a su vida habitual, incluyendo el área laboral, volverlos a habilitar, volverlos a preparar para retornar según lo que hagan a su vida habitual. Esta chica trabajaba en un salón de belleza, sí, la chica muy guapa, muy presentable, lo que son las chicas que se dedican justamente al estándar de belleza. Ellas están muy arregladas y pues obviamente son la presentación de lo que ellas hacen, de su negocio, ¿no? Entonces ella tenía una cicatriz en el párpado de los vidrios, que te digo, pues como cualquier cicatriz, pero te lo juro que no veías la cicatriz mientras estabas hablando con ella. Obvio, cuando tú abres el párpado, pues se pliega el párpado y no ves nada de lo que está atrás. Para ella, y ella me lo dijo así, es que estoy deforme, me decía, deforme, y usaba unos lentes de mosca, de esos enormes, siempre llegaba con sus lentes, y ya después salí del hospital, ya no trabajé ahí, terminé y no pudimos hacer que regresara a trabajar. No pudimos lograr que ella tuviera la confianza necesaria, que ella se convenciera de que en realidad esa cicatriz no era notoria si no cerraba el párpado. De hecho, cerraba el párpado y pues sí, lo notabas, pero tampoco era una cuestión que fuera tan que te saltara a la vista, ¿no? Y lo interesante es que después de haber superado tantas obstáculos, tantas barreras y de haber estado en coma, estar en silla de ruedas y después caminar. El habla, también estuvo alterado el habla, no hablaba bien. Impresionante, ¿no? O sea, como para decir, pues, gracias, ¿no? Pues como volver a vivir, ¿no? Nuevamente. Volver a nacer, claro. Se quedó atorada justamente en el hecho del párpado. A mí, te lo juro, me da mucho material para poder ejemplificar y para poder yo también analizar y desmenuzar cuánta influencia puede tener factores que no son las secuelas, no son directamente la salud física. Aquí podríamos hablar de salud mental si tú quieres, y un psicólogo nos podría arrojar más luz en el tema, pero si tú la veías y conocías su historia, decías, para darle gracias a Dios de día y de noche, ¿no? De cómo estabas a cómo estás ahora, pues ¿de qué te quejas? Para ella era suficiente esa cicatriz para sentirse como se sentía y limitarle el retornar a su habitual vida laboral. Digo, ya no supe si regresó o se dedicó a otra cosa, pero definitivamente cuando yo dejé de verla, seguía con esa limitación. Yo espero que ahora se haya recuperado en ese sentido y pues pueda tener una vida reintegrada, exactamente. Entonces, les sorprenderá saber cuántas cosas hay en nuestro día a día que pueden representar una barrera sin que eso signifique una alteración propiamente de la salud. La vez pasada, me acuerdo, estábamos diciendo el lunes que la discapacidad es la alteración que los factores contextuales de una persona pueden alterar en su funcionalidad o la funcionalidad que se espera de él. En este sentido, los factores contextuales no solamente se trata de la salud y no solamente se trata, porque muchos también se dice de las barreras arquitectónicas, las escaleras, los pasos a desnivel, los baches, lo que tú quieras en ese sentido, pero una gran parte que no se nota, que puede generar un impacto importante en el grado de discapacidad de cada persona, son las actitudes no solamente de la misma persona que se hable, sino las actitudes de los demás. Y de ahí, Lugina, tenemos muchísimo de dónde correr. Creo que nos faltó platicar de la vez pasada, algo que yo quería puntualizar. Decías, es probable que a lo mejor en nuestro día a día nos topamos con alguien con VIH y a lo mejor ni siquiera nos enteramos, ¿no? Ahí es justamente, creo yo, un punto en donde la persona que tiene una condición llamada virus de inmunodeficiencia humana, que eventualmente pues puede vivir su vida normal, ¿no? Entonces puede estar integrado desde el punto de vista laboral, social, pero que no se entere alguien. Entonces, a veces desafortunadamente una persona puede ser una barrera como para que esa persona que anteriormente vivía una vida completamente integrada a la sociedad adquiere realmente una discapacidad. Exacto. Que no tenía antes si esa persona no lo hubiera difundido, puntualizado. Fíjate que eso que tú mencionas es un ejemplo que pone la clasificación internacional del funcionamiento, que lo menciona exactamente como tú lo dices, ¿no? Es decir, es una persona que no tiene una alteración física de salud evidente, de salud que realmente altere o que tenga una enfermedad que le esté ocasionando una limitación importante, pero el hecho de la actitud de los demás hacia él puede generar una barrera sumamente importante que altere la funcionalidad de la persona afectada. Que antes no tenía, Que antes no tenía. Y es lo que estaba yo diciendo. O sea, puedes tener una persona, en este caso, obviamente, si hay una infección ahí latente, pero no hay secuelas. Sin embargo, por un hecho fuera de él,
externo a él se presenta una limitación importante que altera su funcionalidad laboral. En este caso que tú pones, que también lo mencionamos en el libro, ¿no? La discriminación, la discriminación exactamente, ya iba yo. Genera barreras sociales, son barreras sociales y que pone a la persona a quien justamente estás tachando, estás relegando, le pones una discapacidad encima que anteriormente no tenía. Exactamente, entonces aquí concluimos muchas cosas. Aquí hay dos vertientes hacia donde yo quisiera irme. Una de ellas es que no solamente existe la discapacidad derivada de las secuelas o la enfermedad que una persona tenga, que muchas veces esta discapacidad es la actitud propia de la persona, como en el ejemplo que puse de la chica esta, y otras veces está generado por la actitud de otros, diferente a la persona, como en el caso muy puntual que tú señalas de la discriminación en cualquiera de sus formas, que va a alterar su funcionalidad, que no tiene nada que ver con las barreras físicas, con las barreras arquitectónicas, ni con la salud propia de la persona. Esa es una. Y la otra es ya muy personal, como decías tú al principio, que la discapacidad es una experiencia personal. Nadie más que tú sabe las barreras que tú estás enfrentando y la necesidad y el trabajo que te cuesta superarlas, la que sea. Puede ser desde un asunto económico, puede ser desde un asunto, por ejemplo, una barrera del idioma, por ejemplo, los indígenas que llegan en condiciones de pobreza a un ambiente urbano y que muchos de ellos no hablan completamente el español o no tienen una preparación académica que les permite desarrollar un trabajo que ellos antes tenían en el campo y que ahora tienen o se ven en la necesidad de moverse a las ciudades, X y Y, o sea, hay muchos ejemplos y la verdad es que de aquí vamos a partir para poner ejemplo de todo. Yo creo que la discapacidad, y no nos vamos a cansar de repetirlo, todos tenemos un grado de discapacidad. ¿Por qué? Porque transitamos, como lo hemos dicho también sobradamente, en una escala que va desde la discapacidad por un lado hasta la funcionalidad por el otro. Y todo el tiempo y toda la vida nos pasamos transitando por esa escala de un lado a otro, de un momento a otro, de una edad a otra, de una condición a otra y variamos. Eso es muy variable. Pero ¿por qué decimos o por qué nos conviene a todos entender que todos tenemos un grado de discapacidad? Porque si tú no comprendes en sí qué es la discapacidad y siempre asumes que la discapacidad está basada en las secuelas y en las condiciones físicas de una persona que, por cierto, te resulta ajena si no está cerca de ti, entonces la bronca de discapacidad es de ellos o de él. Cuando te das cuenta, cuando asumes que tú tienes un grado de discapacidad, entonces dices, caray, entonces yo también, sí, tú también. Y no solamente tú también en este momento, sino que por el hecho de la vida y por el riesgo que tienes de vivir, estás en línea directa a vivir la discapacidad más evidente en algún momento. Entonces ahora sí ya te interesa. Entonces ahora sí ya háblame de esto. O sea, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahora sí ya te llama la atención saber y ver hacia el otro extremo. Ya no solamente clavarte y quedarte atorado en mirar la discapacidad, sino que volteas 180 grados y ahora dices, bueno, vamos a ver hacia la funcionalidad. Pero no nos vayamos tan lejos, digo, a veces el pensar en nosotros mismos con una discapacidad natural, pues, o sea, que eventualmente el paso del tiempo nos va a llevar a todos, como que se nos hace a veces muy lejos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debemos empezar desde el día de hoy, ¿no? O sea, empezando a detectar cuáles son las discapacidades, aunque sean muy leves, que tenemos en este momento, claro, y cuáles son nuestras barreras y cuáles son nuestros facilitadores. Exacto. ¿Para qué? Para eventualmente, si los podemos distinguir, entonces los podemos quitar, ¿no? Podemos quitar esas barreras y podemos apostar a ver hacia esos facilitadores que nos van a llevar hacia el logro de un objetivo, hacia estar mejor, hacia, no sé, cuál sea la perspectiva, pues, o sea, claro, de lograr la funcionalidad, ¿no? Claro. Pero si no lo detectamos, pues obviamente pues no va a haber mejoría. O sea, vamos a estar como seguimos estando en este momento, ¿no? Exacto. Entonces nos conviene, como dices, ir detectando cuáles son esas áreas, la gente le llama actualmente esas áreas de oportunidad, ¿no? Me gusta, porque es ¿sí? muy de la moda actual del coaching, sí, ¿no? O sea, sí, ¿dónde están las áreas de oportunidad que traduce broncas? ¿Dónde están las broncas? Y las broncas significan barreras. ¿Y qué estás haciendo? Me encanta lo que acabas de decir. ¿Y qué estás haciendo cuando dices identificar tus áreas de oportunidad? Estás diciendo identifica tus barreras, identifica tu discapacidad. ¿Por qué? Porque necesitas ubicarla para sobre eso pensar y ver hacia el otro lado, el otro extremo, que es la funcionalidad, y empezar a buscar los facilitadores para lograr esa funcionalidad que pudieras estar perdiendo, que ya perdiste, de lo que sea. Entonces, pues la invitación es esa. Ubiquemos, pensemos cuáles son esas barreras de nuestro día a día, ubiquemos cuáles son nuestras discapacidades, nuestra discapacidad. Y estamos hablando de la discapacidad natural, no la discapacidad evidente que tienen o que nace de las secuelas como clásicamente identificamos
hoy la discapacidad, identifiquémosla y entonces decidamos hacia dónde nos conviene ver. Clavarnos a seguir mirando hacia la discapacidad o de plano ponernos en ruta hacia la funcionalidad. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida finalmente. De todo el tiempo estar buscando la mejor manera de funcionar. No sé tú qué digas. Y la verdad es que está padrísimo porque lo podemos aplicar realmente a todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Ahorita hablamos de cosas como personales, a lo mejor hay algo que estoy pasando en este momento y me está generando un problema, una barrera que necesito superar, ¿no? Pero también a lo mejor hablando desde el punto de vista laboral, pues a lo mejor estoy pasando por un problema en mi trabajo o hay alguna circunstancia que necesito detectar. ¿Para qué? Para superarla y lograr el objetivo laboral que está trazado, ¿no? Entonces, en todo es aplicable, ¿no? Me haces pensar en ¿quién no se ha quejado de una persona en el trabajo? Lo que decimos es fulano de tal o fulano de tal me está haciendo la vida de cuadrito. ¿Qué traduce eso? Que una persona está generándote barreras, está condicionando un mayor grado de discapacidad laboral. Entonces, si te das cuenta, puedes encontrar un grado de discapacidad o un aumento, un factor que está generando un grado o está aumentando tu grado de discapacidad natural y por lo tanto tienes que pensar en facilitadores. ¿Qué nos conviene más? Pensar en facilitadores, definitivamente. Los invitamos nuevamente a visitar nuestras redes sociales y nuestra página de internet en www.discapacidadunestiloDevida.com y si no han podido conseguir nuestro libro que se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida, también los invitamos a que visiten nuestra página y en la página van a poder ubicar muy fácilmente donde dice nuestros libros que hemos publicado y ahí le pueden dar clic y les va a dar dos opciones, que lo pueden conseguir a través de Google Play o bien a través de Amazon. Me haces recordar y quiero compartirlo. Hoy justamente mi hijo me envió un mensaje diciendo que acaba de terminar de leer el libro y que le amplió tremendamente el concepto de lo que él tenía de discapacidad y le está ayudando para ubicar cuáles son sus limitaciones, qué es lo que está haciendo y buscar la funcionalidad. Entonces, el libro realmente siempre lo hemos dicho, o sea, es para todos, o sea, no solamente para las personas que tienen discapacidad, no solamente para las personas que tienen un familiar con discapacidad, no solo para las personas que quieren conocer un poco más acerca del tema, es más, te ayuda hasta a ti, que si a lo mejor dices, pues yo no tengo una discapacidad evidente, no importa, te va a ayudar a entender mejor el fenómeno de discapacidad, como para que esas pequeñas barreras que todos enfrentamos a lo largo de nuestra vida, podamos irlas superando entonces y ver hacia la funcionalidad. Ay, Levina, pues me da mucho gusto haber estado aquí transmitiendo esta idea con la gente que nos escucha. Les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.